No, son la 1:27, Fernanda, pero el día de hoy el Congreso ha estado recibiendo ministros de Estado desde la mañana. Correcto, Pau, día muy movido en la política en el Congreso de la República. En estos momentos se presenta el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ante este grupo de trabajo para responder por este audio revelado por Panorama que apuntaría a un presunto tráfico de influencia. Recordemos que se escucha pues la voz de quien sería Juan José Santibáñez junto a la del hoy premier Eduardo Arana. Te cuento que viene siendo una sesión bastante larga. Ha llegado hace aproximadamente media hora Juan José Santibáñez. Antes lo hizo también el premier Eduardo Arana. Vamos a escuchar en breve también sus declaraciones, pero te cuento que, a ver, los argumentos, las excusas que ha dado el ministro Santibáñez ante este grupo de trabajo dejan mucho que desear, Pau. Vamos a ver a continuación lo que dijo puntualmente sobre el audio difundido este domingo por Panorama. Yo niego categóricamente estar involucrado en un presunto favorecimiento a favor de cualquier acusado o condenado o persona privada de su libertad. Y sobre el caso puntual, actualmente yo no tengo conocimiento sobre la situación carcelaria del señor Marcelo Salirrosas. Aquí no se puede acreditar ninguna autenticidad, porque, como reitero, están absolutamente manipulados. El viernes fue el primer día. El viernes se apertura este supuesto folder o sobre que contiene un USB, no contiene la fuente de ingreso de autos. Un USB de color negro, con 33 archivos, presumiblemente de audio. Pero el día de ayer, 16 de septiembre, que se recurre nuevamente para hacer el análisis de los audios, los peritos determinan que abren los sobres, la anterior por favor, que abren los sobres y resulta que el USB ya no es negro, es rojo. Y no solamente que el USB no es negro sino que es rojo, sino que ya no hay los 33 archivos, ahora hay 77. Bien, esas son partes de las explicaciones que ha dado el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero, Pau, llama la atención un punto en particular, ¿no? A ver, el señor Santibáñez se presenta esta mañana, ha colocado incluso en la pantalla de la Comisión de Fiscalización un USB, un PPT, para explicar supuestamente cómo estos audios habrían sido, según su versión, manipulados. Pero la pregunta es, ¿por qué esa misma colaboración, ese mismo ímpetu, no lo muestra cuando acude a la Fiscalía y de pronto se niega, por ejemplo, al deslacrado de su celular, a entregar su celular con iCloud y todo, para que la Fiscalía pueda efectivamente hacer el peritaje correspondiente y verificar si finalmente es o no su voz la que se oye en estos audios difundidos el domingo por Panorama y antes también por otros medios periodísticos? Efectivamente, y ha llegado pero bien preparado Juan José Santibáñez al Congreso, porque ha llegado con una mochila con un montón de documentos, Fernando. Sí, ¿verdad? Ha llegado incluso acompañado de algunos de sus asesores, quienes están ahí pasándole documentos, pasando los PPTs que ha llevado en una sesión que se está extendiendo bastante, ¿eh? Porque, a ver, luego de esta exposición van a hacer preguntas a algunos congresistas de la República referidas evidentemente a este presunto tráfico de influencias, pero vaya que se está tomando bastante tiempo el señor Santibáñez para esta explicación. Claro, y él ha entrado después de Eduardo Arana, porque fueron citados los dos sobre este caso ya llamado Los Audios. Primero estuvo el premier Eduardo Arana, que en la misma línea de Juan José Santibáñez ha dicho que no reconoce su voz en esos audios. Ambos han mantenido, Pau, el mismo discurso, no reconocer los audios, aunque me llama la atención que de pronto digan, bueno, no es mi voz la que se escucha en estos audios, ¿verdad? Vamos a escuchar qué te parece parte de lo que dijo también esta mañana el premier Eduardo Arana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Evidentemente no reconozco este audio. Me causa realmente sorpresa, presidente, e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al gobierno. El gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Los presuntos audios que se han difundido son parte de una investigación en curso. ¿Y quieren usar esta historia ahora como distractor? ¿Será que alguna investigación que está siendo objeto de la fiscal de la Nación quiere ser tapada con otro hecho? Es una de las cosas que nos preocupa, señor presidente. Sobre el audio en sí mismo, yo tengo que declarar, yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas. Y siendo ministro de Justicia,
nunca he dispuesto, nunca he coordinado, nunca he tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular. Ni a él, ni a ningún otro interno, señor presidente. Ahora, aquí vemos evidentemente dos versiones, ¿no, Pablo? Por un lado, el premier Eduardo Arana indica que no reconoce los audios, que para él no existen, que eso es una campaña para atacar y desprestigiar al gobierno. Pero por otro lado, en las escuchas difundidas el último domingo por Panorama, se oye claramente que quien sería el ministro Eduardo Arana indica, ¿no?, respondiéndole a Juan José Santibáñez, que bueno, ya iba a haber ese tema, refiriéndose pues a la situación penitenciaria de Marcelo Salir Rosas, este ex policía conocido como El Diablo. Así que vamos viendo cómo es que el gobierno de alguna manera trata de deslindar responsabilidad, de no corroborar la autenticidad de estos audios utilizando ataques a la prensa. También han atacado al Ministerio Público diciendo que está politizado y que no se garantiza un debido proceso. Y en la misma línea del Premier ha ido también esta mañana Juan José Santibáñez. Y sí, efectivamente, yo escuchaba también más temprano a Eduardo Arana y deslizaba esa posibilidad de que probablemente podría ser pues una especie de represalia por parte del Ministerio Público. De la fiscal de la Nación particularmente, porque ella ha solicitado más presupuesto para esta importante institución. Pero te cuento que en este grupo de trabajo, Pao, también se le consultó al Premier si por esta situación, si por esta crisis que está atravesando el Ejecutivo, aunque ellos lo niegan, iba a dar un paso al costado. Se estaba evaluando de pronto renunciar al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Esto respondió el señor Eduardo Arana. Me preguntan también al señor congresista si voy a renunciar. Señor presidente, yo creo que el reto frente a los desafíos y los problemas no es la renuncia. Y menos cuando se trata, a mi modo de ver, de un audio en el que yo no solamente no me reconozco, sino que considera que ha sido deliberadamente puesto en la escena pública con el propósito de afectar la tarea que hace este gobierno. Y en consecuencia, por el contrario, hay que asumir de manera valiente y directa los retos y los desafíos que nos emplaza ahora. Yo no reconozco ese audio. Yo no reconozco ese audio. En consecuencia, yo debo partir por esa premisa de que si no existe, para mí no existe ese audio, yo no puedo asumir algún tipo de responsabilidad ni penal, ni menos política sobre un hecho en el cual para mí esto no existe. Y además ha dicho Eduardo Arana, Fernando, que si no ha respondido a la prensa es porque este tema no es nuevo, y que ya lo hizo en la Fiscalía hace varios meses. Y es importante recordar esto porque el señor Arana dice hoy en esta comisión de fiscalización que esto es parte, ¿verdad?, de un ataque sistemático, que se han coludido la Fiscalía con algunos medios de comunicación para atacar al gobierno, cuando en realidad esto lleva, digamos, varios meses. Esta investigación no es nueva, él mismo lo reconoce, que ha ido varias veces a dar su testimonio, su declaración. Y te cuento, Pau, también que no es el único audio que se ha difundido. Ya antes, por ejemplo, vimos también la difusión de un audio de quien sería el señor Santibáñez junto a la familiar de este ex policía Marcelo Salir Rosas. Así que no se trata pues de algo que ha nacido de la nada el último domingo, es parte de una investigación que ha hecho también Panorama y la Fiscalía, por supuesto, independientemente durante los últimos meses. Pero a propósito de este tema, que sin duda está marcando la agenda política nacional, varios ministros han cerrado filas a favor de Juan José Santibáñez y también del premier Eduardo Arana. Escuchábamos hace unos días a César Vázquez indicando que quizá el audio podía haber sido manipulado con inteligencia artificial. Morgan Quero también dijo que el gabinete estaba firme, no había nada que temer respecto a un cambio de ministros. Y vamos a escuchar ahora qué te parece lo que dijo el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, porque a ver, sus declaraciones también, Pau, dejan mucho que desear. Escuchemos lo que dijo el titular de Energía. Que dos ministros conversen respecto a ver, eso está en investigaciones y veremos bueno, de acuerdo, que las investigaciones no hagamos fantasías. ¿Pero usted no le ha preguntado? No, yo no pregunto sobre cosas que son inciertas, sobre cosas que son probables. No le llamó. Los ministros cargamos duros pesos y cargamos denuncias y cargamos investigaciones y reportes periodísticos. Así es. Si no te gusta esto, vete pues. Pero si vas a ser ministro, tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio y seguir adelante todos los días, porque te pagan para resultados, no para que te asustes. Bueno, y parece que esa es la indicación que les ha dado la presidenta Dina Boluarte
a todos los de su gabinete. Ustedes tienen que salir a defender a capa y espada tanto al premier Arana como a Juan José Santibáñez, ministro de Justicia, porque no solo han salido los ministros a defenderlos, a los que tú has mencionado, César Vázquez, Morganquero, ¿no? Ahora el ministro de Energía y Minas, también la ministra de la Mujer, entre otros, a quienes se les ha preguntado sobre este tema, han cerrado filas. Y solo una pequeña reflexión, Pau, en torno a lo que dice el ministro Montero, ¿no? Dice, hay que ser macho, son sus palabras, para ser ministro de Estado. Bueno, en realidad no se necesita ser macho, señor ministro, se necesita en primer lugar ser honesto y transparente, porque es un cargo importante que la ciudadanía están ustedes todos los días frente al escrutinio público. Así que me parece que el discurso por ahí como que no va, un poquito anticuado, si quieres llamarlo incluso, a tener este tipo de frases o declaraciones, pero estaba bastante incómodo en realidad el ministro con esta pregunta, ¿no?, de los colegas también del Congreso de la República. Y vamos ahora, Pau, a escuchar a ver qué es lo que dicen las bancadas, porque tú ayer me preguntabas incluso cómo iba esta recolección de firmas para la moción de censura contra Juan José Santibáñez y también contra el premier Eduardo Arana. Parece que desde las bancadas de derecha todavía no hay una decisión tomada, hay un silencio, si quieres llamarlo cómplice quizá, por parte de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. De momento solo las bancadas de izquierda continúan recolectando firmas para esta moción de censura, pero escuchemos a ver lo que dicen Marta Moyano y el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Es una situación bien delicada, bien difícil de lo que se ha mostrado. Señor Santibáñez, no sé si ha declarado finalmente. Yo creo que debe declarar, ¿no? Porque tiene que hacerlo, tiene que informar por lo menos de qué se trata y nosotros evaluaremos después. La bancada no ha evaluado ningún tipo de acción por si acaso. De todas maneras es algo que tenemos que conversar porque no podría yo adelantar una opinión si es que todavía esto no se ha discutido en nuestra bancada. Sí, claro, entiendo, no todos han firmado. La posición la vamos a tomar de manera colegiada. Y va a ser una posición objetiva, 100% objetiva, así que no podría yo decir si en este momento toda la bancada va a apoyar, porque eso necesita primero una conversación para luego salir a anunciar nuestro voto. Fernanda, pero aún así la moción de censura contra Santibáñez es la que de momento tiene más votos. Sí. 29 sí, o por ahí más o menos. Estarían entre los 25, Pau, y los 29 firmas, ¿no?, para censurar a Juan José Santibáñez, mientras que la otra moción, que también la promueve la congresista Repluque, para justamente el premier Eduardo Arana, sí ha quedado un poquito rezagada. Tienen apenas entre 15 a 19 votos, más o menos los mismos que manejábamos hasta el día de ayer. Vamos a